BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino, Professional Makeup. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. En esta ocasión tengo el privilegio de conversar con Guillermo Zubillaga. Él es el jefe del grupo de trabajo encargado del tema de Venezuela en el America Society y el Cónsul de las Américas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Gaby. Quería, en primer lugar, su análisis general de lo que actualmente está pasando entre Washington, D.C. y la crisis venezolana. Se habla de mucho lobby político, de que el tema de las sanciones será fundamental a partir de este momento para un cambio en Venezuela. Coméntenos en líneas generales qué ha visto al respecto. Gaby, yo creo que primero hay que destacar que el caso venezolano es uno de los pocos casos que tiene, digamos, un entendimiento bipartidista en Washington, y ese entendimiento, digamos, hay algo que que no es controversial, y es que Maduro es un dictador que ha cometido crímenes de lesa humanidad, que la crisis no viene de las sanciones, sino es de antes de las sanciones, y de que hay una crisis humanitaria que sale de las fronteras del país, como hemos visto obviamente con los números que siguen saliendo. Partiendo de ahí, también hay, digamos, una larga lista de prioridades de esta nueva administración, lo cual pone a Venezuela en una situación que es difícil de atacar, ya que tienes un régimen que ha sistemáticamente violado los derechos humanos, no ha dado ninguna concesión política ni dado un gesto concreto como para tú hacer un levantamiento de las sanciones, y a la misma vez hay, por supuesto, una cierta preocupación por digamos, el impacto que han tenido las sanciones en la economía del país y el agravamiento de la crisis económica, de la crisis humanitaria. Ahora bien, ¿cómo ve usted en particular ese tema? Veíamos la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, GAO, que justamente se encarga de analizar estos temas, decía que las sanciones no eran la consecuencia de la crisis, pero que sí habrían contribuido al empeoramiento de la calidad de vida de los venezolanos. ¿Cómo toma usted este tipo de informes? ¿Realmente es así? ¿Hay que realmente reevaluar todo este tema de las sanciones? Bueno, primero que nada, yo creo que es un ejercicio de transparencia y que demuestra un poco la diferencia, digamos, de los Estados Unidos con Venezuela y con otros regímenes como China y Rusia, en donde tienen la capacidad de autoanalizarse. Y yo leí el informe y te confieso que cuando vi, digamos, las opiniones y los tweets que ponían la gente, pareciera que fuera un informe que decía que las sanciones eran los culpables. Y no es así, es un informe en donde, digamos, hacen un análisis. Obviamente sí hay un agravamiento de la situación económica a razón de las sanciones, ya que las sanciones buscaban disminuir el ingreso de Maduro, que sabemos que lo está usando para perseguir a la oposición, para, digamos, no usar los servicios, no ayudar a la crisis humanitaria, pero a la misma vez creo que el informe lo que dice es que el Departamento del Tesoro tiene que jugar un rol un poco más activo en cuanto a lo que llaman en inglés el overcompliance, que es que cuando los actores humanitarios se sienten que pueden ser sujetos ellos a una sanción, ya que están lidiando con Venezuela, pues que tengan una posición más proactiva, el Departamento del Tesoro, la oficina de OFAC, en que aquellos actores humanitarios puedan realmente hacer su trabajo sin tener un miedo. O sea, que no creo que fue, digamos, un reporte en donde se culpa a las sanciones, más bien el reporte dice que la crisis existía antes y que el Departamento del Tesoro debe hacer un mejor trabajo en ayudar a los actores humanitarios. O sea, que no creo que es algo que realmente cambia el escenario o la perspectiva que tiene Washington sobre Venezuela.
Ahora, usted ha tenido un seguimiento a todo este tema de las sanciones y uno de los puntos que quienes continúan defendiendo que se mantengan es que cuando Nicolás Maduro trata de acercarse, trata de hablar, de lograr ese diálogo, la principal motivación que tiene es que justamente se levanten esas sanciones petroleras. ¿Sería prematuro que se levanten antes de ir a una mesa si este diálogo se llegara a dar? Cuéntenos más o menos su perspectiva entre esa relación, entre un posible diálogo y las sanciones como materia de presión política. Sin duda alguna, Gaby. Yo creo que para los que hemos seguido Venezuela y el comportamiento del régimen de Maduro, que hasta hace poco no solamente ha atacado a los actores políticos, sino a los actores humanitarios, eh, y sabiendo que su represión no ha cesado y ha tenido el apoyo de otros países como China, Irán y Rusia, sí, no cabe duda de que, digamos, la única carta valiosa que tiene la comunidad internacional que quiere una transición democrática son las sanciones. Ahora, ¿qué pasa? Muchos de estos países que apoyan esa transición democrática son países democráticos que están sujetos a, como hablaba antes, a una, digamos, un análisis interno, que no están sujetos a otros países que apoyan al régimen de Maduro. Entonces sí, hay una discusión sobre, digamos, el impacto secundario que están teniendo estas sanciones sobre las poblaciones vulnerables y si están, digamos, agravando la crisis humanitaria y la crisis migratoria de igual forma. Sin embargo, yo sí estoy de acuerdo de que no hay hoy en día, digamos, una mejor herramienta para presionar un cambio de comportamiento, un cambio para lograr un espacio, para lograr una protección a los actores humanitarios, que las sanciones. No existe realmente otra, ya que sabemos que, como antes en la administración hablábamos todas las opciones están sobre la mesa, hoy en día eso ya se ha difusado un poco y sabemos que esas opciones no están sobre la mesa, entonces lo único que queda, digamos, como una herramienta de presión son las sanciones. Ahora, una de las sanciones que podría ser levantada, por lo menos se está haciendo el lobby político para eso, es el tema del intercambio de petróleo por diésel. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes harían en esta materia? Quizás no levantas todas las sanciones, pero sí algunas que serían claves y que podrían aliviar momentáneamente el tema humanitario dentro del país. Yo creo que sí, es muy importante que se esté dando esta conversación. La crisis humanitaria en Venezuela es innegable. Ahora bien, como hablábamos antes, esa crisis antes de que estuvieran digamos, estos trueques de diésel que tú haces referencia, ya un tercio de la población estaba en situación precaria en cuanto estaba en inseguridad alimentaria. O sea que este diésel no es, digamos, una llave mágica que recuperaría que cambiaría todo el panorama humanitario en Venezuela. Sí creo, pues, de que, por supuesto, mucha de la irrigación, los hospitales, generación de energía, etcétera, sí dependen del diésel, pero también tenemos que, la comunidad internacional, Estados Unidos, tiene que tener claro, como hablábamos antes, de que esta es una de las pocas herramientas de que le quedan a la comunidad internacional para presionar al régimen de Maduro, que no ha dado ni la señal de poder hacer un gesto político, más bien ha hecho lo contrario, como decía antes, ha perseguido a la sociedad civil, algo nuevo, algo que es indiscutible, que no debería estar sucediendo. Así que no tengo, digamos, la respuesta concreta para darte si se debería eliminar o no. Lo que sí deberíamos buscar son mecanismos que, en caso de que se levantara o se permitiera hacer esto, que ese diésel, que esos nuevos ingresos lleguen realmente a la población vulnerable y no vayan a las manos del régimen represor, que hasta ahora no ha dado ninguna señal de que quiera cambiar ese comportamiento. Hablemos ahora de cómo podría jugar un rol fundamental Europa en todo esto. En principio, Europa está pidiendo abiertamente ese diálogo político para ir hacia una transición democrática. Hay críticas sobre lo que fue la administración de Donald Trump, pero también hay críticas a Europa, que no ha sido contundente a la hora de justamente aplicar estas sanciones. ¿Cómo podría Europa pedir esto sin presionar al régimen de Maduro? ¿Y cómo podríamos lograr ese multilateralismo del que habla la nueva administración?
Sí, yo creo que esa es la palabra clave y en Europa lo que hace falta es digamos, así como se pide una unidad dentro de la oposición, hace falta una unidad dentro de la misma Europa, no solamente dentro de la comunidad internacional, pero dentro de los países europeos. Hay países que tienen diferentes visiones, hay países que piensan que, digamos, la mejor manera de proceder es abriendo espacios electorales, así no sean unos espacios, así no sean unas elecciones totalmente libres. Hay espacios hay países que ven que la única manera de realmente acabar con la crisis humanitaria y migratoria es con una transición democrática, que por supuesto eso involucraría unas elecciones presidenciales. Yo creo que lo primero que tiene que hacer Europa es dar con una posición común, y ahí los Estados Unidos puede jugar un rol clave, porque en la administración pasada había mucho antagonismo con la figura del presidente Trump, que impactaba a Venezuela de una manera secundaria. Entonces, yo creo que ahora eso ya no está. Creo que la administración de Biden ha sido muy clara de que quiere atacar todos los frentes de política exterior de una manera multilateral, y el tema venezolano se presta para esa visión. Sería importante que no solamente los Estados Unidos, pero que también Colombia y los países vecinos se reúnan, compartan las visiones con Europa y se logre una unidad de la comunidad internacional. Porque hasta que eso no exista, Maduro va a tener un oxígeno y no va a haber, digamos, una ruta concreta de presión que realmente logre un cambio de comportamiento o digamos, un avance hacia unas elecciones libres en Venezuela. Ahora, ¿usted cree que es momento para ese diálogo político, esa mesa de negociación con el régimen de Maduro? Porque veíamos con la campaña de máxima presión momentos muy duros que tuvo que vivir el régimen de Nicolás Maduro, pero de alguna manera ahora tiene más oxígeno, como usted decía. ¿Esto le hace ganar tiempo? ¿Es el momento? ¿Hay que construir primero un camino para luego llegar a la mesa? Bueno, es difícil, Gaby, porque estamos en el siglo XXI, en donde no hemos visto en los últimos años una dictadura como la de Maduro, con el apoyo de Rusia, China, con todas las tecnologías que tenemos, con el Bitcoin, que hayan realmente caído y que hayan dejado, o sea, que hayan abandonado el poder. O sea, que no es fácil. Enfrentamos hoy en día unas dictaduras que son más capaces de resistir, porque existen actores que son capaces de seguir apoyándolos, y no es tan fácil para el mundo democrático decir, bueno, queremos lograr una transición. Sí pienso que la diplomacia no puede descansar, especialmente con una crisis humanitaria como la venezolana. Sin embargo, no puede ser, digamos, no podemos entrar sabiendo ya cómo el régimen de Maduro ha usado el diálogo en ocasiones anteriores, a un diálogo de una manera ingenua, pensando que porque hay una nueva administración en la Casa Blanca y porque, digamos, Maduro está de cierta manera atornillado en el poder, que no queda otra opción sino entrar en un diálogo con él. Yo sí pienso que todavía existen herramientas de presión para poder entrar en un diálogo de una manera en que el régimen de Maduro no lo use como una válvula de escape y gastar tiempo digamos, seguir, darle al mundo la visión de que ellos están capaces de negociar, cuando no es así. También está el tema humanitario, y la administración de Joe Biden ha dejado claro que será una de las prioridades cuando se refieren al tema venezolano. Esto también podría ser aprovechado por el régimen de Nicolás Maduro. Por ejemplo, se hablaba de ese plan de petróleo por comida y medicinas y otro tipo de estrategias para aliviar de manera urgente la crisis humanitaria. ¿Cuál es su visión con respecto a este tipo de programas mientras se llega a una transición política? Bueno, digamos, hay que conocer los actores. Nosotros, tú también, llevamos tiempo cubriendo los 20 años del chavismo y hemos visto cómo son capaces de usar medicinas y la comida como herramientas de coerción político. Eso no nos queda duda. También tienen un control sobre el territorio que es innegable. O sea que sí estoy de acuerdo de que tenemos que pensar creativamente. Van 2 años de esta herramienta de máxima presión. Es el venezolano el que sufre mientras nosotros no podemos lograr, digamos, una transición democrática. Obviamente no es culpa de las sanciones, pero sí pienso que hay que pensar inteligentemente y creativamente de cómo lograr mitigar
porque lo que vamos a hacer es mitigar la crisis humanitaria. Nunca vamos a solucionar la crisis humanitaria hasta que realmente haya una democracia, una transición política en Venezuela. Entonces, ¿cómo podemos de alguna manera inteligente mitigar? Hemos visto, por ejemplo, así como las nuevas tecnologías y las transferencias que se hicieron a los profesionales de salud. Yo creo que ese tipo de transferencias en donde no hay ni siquiera un contacto con el régimen porque, como te decía, ya, digamos, el que no haya visto la evidencia de estos 20 años de un régimen que es capaz de usar las medicinas, hace poco veíamos a Maduro hablando de que el partido y los miembros del partido y las autoridades van a ser los primeros en vacunarse. O sea, que tenemos que ser bien conscientes de la realidad y de los actores con que estamos tratando, que son nefastos y capaces de usar medicinas y comidas como herramientas de coerción. En todas estas conversaciones políticas se habla de traer a la mesa a China, a Rusia. ¿Usted cree que es posible que ellos podrían colaborar en una transición o simplemente seguirían respaldando de una manera unilateral al régimen de Nicolás Maduro? Mira, yo creo que China obviamente ya se encuentra, China tiene un interés en seguir estrechando sus lazos comerciales con Latinoamérica. Latinoamérica tiene materias primas muy importantes, es una región, digamos, valiosa desde el punto de geopolítico. Así que China tiene un problema importante con Venezuela, que tiene esa nefasta carta de presentación. Digamos, muchos han visto esa trampa de endeudamiento en donde se encuentra en Venezuela, han visto que los miles de millones de asistencia china no se traducieron en desarrollo. O sea que yo creo que hay, digamos, ciertas avenidas para convencer al gobierno chino de apoyar una transición democrática en donde ellos estén involucrados. Y yo creo que esa parte, a pesar de, digamos, las diferencias que existen hoy en día entre Washington y Beijing, se pudiera encontrar ciertos puntos de acuerdo si se involucra a los países latinoamericanos como, digamos, como testigos y como abogados de parte de la región. Con Rusia creo que es un poco diferente porque a Rusia le ha ido muy bien apoyando al régimen de Maduro. Digamos, son es un fastidio, por así decirlo, para Washington tener a Rusia instalado. Vemos aviones, tropas rusas en Venezuela y ha sido un costo muy bajo. O sea que creo que a China sería más fácil de convencerla de apoyar una transición que a Rusia. Sin embargo, hay que tenerlos en la mesa. También se habla de una privatización de algunos sectores fundamentales para Venezuela al estilo ruso. ¿Usted cree que es posible que el régimen de Nicolás Maduro, por no tener dinero y por tener que atender una serie de temas internos, podría empezar entonces a entregar a países aliados o a empresas que estén directamente relacionadas a algunos sectores y privatizar nuevamente algunas industrias? Esa es la intención de ellos. Yo, digamos, desde mi posición que trabajo con países y con empresas que invierten en Latinoamérica, yo creo que, digamos, no está ahí la validez legal de esa privatización de ningún sentido. Eso tuviera que ser apoyado por la Asamblea Nacional, que si bien nadie, ni Europa, ni Estados Unidos, ni los países en la región la reconocen. O sea que yo creo que es algo bastante riesgoso. Es, por supuesto, el objetivo del régimen de Maduro privatizar y que actores individuales o privados ayuden en el desarrollo de la economía, pero creo que le va a ser costoso y no veo un apetito tanto de China o de los aliados en poner más y más dinero en un país en que mucha parte del mundo, como los Estados Unidos y la región, ve como ilegítimo. Entonces, creo que no va a ser tan fácil para el régimen Maduro lograr, digamos, esa privatización, ese capitalismo, como llaman, capitalismo de cuates en México, que en Venezuela sería capitalismo de enchufados, ¿no? Así es. Y finalmente, sus recomendaciones a la nueva administración de Joe Biden, ¿cuál podría ser la mejor vía? Sabemos que es muy difícil predecir lo que sucederá, pero las recomendaciones que han venido hasta ustedes haciendo a través del grupo de trabajo de Venezuela. Bueno, primero que nada, yo creo que ellos entienden la realidad venezolana. La realidad venezolana no es la misma de cuando estaba Obama en la Casa Blanca. Entender que hay interlocutores y testigos de la crisis que pueden ser muy valiosos. Uno, por supuesto, es la sociedad civil en Venezuela,
2, entender que en Venezuela existe una alternativa política que como no es el caso de Cuba o Nicaragua, y eso es muy importante mantener que exista todavía una alternativa política para que, digamos, pueda visualizarse en un futuro cercano, mediano plazo, una transición política. Y tercero, ver dónde están los aliados de Estados Unidos, dónde está la posición de Canadá, de Inglaterra, de Colombia. No te tienes que ir muy lejos para ver la posición que ellos han tomado y, digamos, seguir esa misma pauta. Yo creo que usar a tus aliados que han venido siguiendo y apoyando la crisis venezolana es la mejor manera para los Estados Unidos de proceder, de la mano de Canadá, de la mano de Colombia, Brasil, países que han enfrentado realmente la carga humanitaria y que saben la naturaleza criminal y antidemocrática del régimen de Maduro. Muchísimas gracias por su participación. Gracias, Gaby, por la invitación. Son las declaraciones de Guillermo Zubillaga, quien es el jefe del grupo de trabajo de la American Society y el cónsul de las Américas, analizando entonces la trascendencia de estas revisiones profundas que se están haciendo en materia de sanciones y cómo se abordará a partir de este momento la crisis humanitaria en Venezuela y la crisis política que actualmente atraviesa el país. Hasta aquí su programa Perspectivas. Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino, Professional Makeup.